La siguiente anécdota me fue contada por un profesor de historia hace ya varios años. Desde entonces, he estado tratando de encontrar información que compruebe o refuerce lo que dijo, siendo hasta el día de hoy fútil. Por lo tanto, y hasta no contar con pruebas suficientes, no hay razón para creer que esta historia es real. Todo comenzó con el sexenio de Miguel de la Madrid, cuyas promesas de campaña fueron mejorar la economía nacional y hacer que el país creciera a un ritmo de 8% anual. Planes sumamente ambiciosos, pretenciosos y prácticamente imposibles, pues a pesar de las emotivas promesas de su predecesor, José López Portillo, defendamos nuestro peso. Me he comprometido a defender como perro. Perdón, que he venido arrastrando como responsabilidad personal. Finalmente de la Madrid recibió un país que había caído en recesión, incumplimiento de pagos y deudas, una moneda devaluada 400% y una inflación que en los últimos años había promediado 35%. Así, iniciando su sexenio en 1982, anunció sus planes de austeridad y contingencia económica, con la finalidad de sacar a México de una de las peores crisis de su historia, y estrenando para esto el sistema económico liberal y la apertura de México a la globalización. Sin embargo, y a pesar de haber impulsado numerosas reformas, su sexenio fue un desastre brutal. De 1982 a 1988, la moneda se devaluó más de 4,000%, pasando de 57 pesos por dólar a 2,289. La inflación aumentó 4,030%. El poder adquisitivo del mexicano se redujo 70%. Y la promesa de que el país crecería a un ritmo de 8% anual terminó siendo de 0,1%. Las reservas de México bajaron a niveles alarmantes, y lo peor de todo, la deuda externa pasó de 3,366,426 millones de pesos a 185,463,306 millones de pesos, volviéndose para el gobierno mexicano impagable. Los prestamistas extranjeros y los bancos internacionales empezaron a presionar a México, que no tenía ni el 10% de esa cantidad de dinero, para que pagara sus deudas inmediatamente, a riesgo de sufrir sanciones económicas y entrar en la lista de morosos, que le negarían nuevos préstamos en el futuro. En este panorama devastador, una esperanza brilló para el gobierno. Japón, aquel lejano país oriental, le propuso a De la Madrid un acuerdo insólito. El país nipón pagaría completamente la deuda externa de México, a cambio de la península de Baja California. El gabinete de Miguel, desesperado, analizó detenidamente la oferta, llegando finalmente a una respuesta contundente. El territorio no se vende. Todos estamos juntos en esto y juntos saldremos adelante. Japón respetó la decisión y no insistió más. La crisis continuó durante años e incluso se acentuó, encontrando una pírrica solución con el infame Fondo Bancario de Protección al Ahorro, también conocido como Fobaproa. ¡No hay Fobaproa! ¡No hay Fobaproa! Que cargó todas las deudas bancarias a los contribuyentes y que al día de hoy seguimos pagando con una parte de nuestros impuestos. Desde entonces y hasta el día de hoy, se cree que el gobierno japonés ha hecho y sigue haciendo sutiles ofertas para comprar la península de Baja California. ¿Qué piensas al respecto? ¿Será real esta historia? ¿Qué sería de Baja California de haber sido adquirida por los japoneses? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron. Hasta la próxima.